¿Cómo está Lluvias de Gracia esta tarde? Bueno, si ese aplauso es para el Señor, yo creo que Dios se merece el mejor de los aplausos el día de hoy. Amén. Vamos, siga, alabe al Rey. Amén. Alabe al Señor, alabe a Dios. Amén. Es un gran gusto poder estar con ustedes esta tarde. Y yo creo que es un gran gusto para ustedes estar esta tarde con el Señor. Amén. ¿Es un gran gusto para ustedes o no? Porque Dios está aquí, ¿verdad? Y quiere hablarle a su vida, quiere hablarle a mi vida, y yo sé que así va a ser. Como decía hermana Ruth, el día de hoy iniciamos una nueva serie, ¿verdad? Que se titula Reconfigura tu fe. Yo creo que le diga al que tiene a la par, reconfigura tu fe. Vamos, dígaselo. Amén. Y este es un tiempo para reconfigurar nuestra fe. Este va a ser un tiempo para reconfigurar nuestra fe. Antes de iniciar, yo quiero bendecir a las personas invitadas. Yo sé que hay invitados esta tarde. Yo creo que la iglesia de casa, que le dé un fuerte aplauso a las personas invitadas esta tarde para que se sientan bienvenidos, para que se sientan parte de. Y ahí sí que Lluvias de Gracia es su casa, ¿verdad? Cada vez que ustedes quieran asistir, reunirse, aquí son más que bienvenidos y la presencia de Dios los abraza. Entonces, vamos a iniciar el día de hoy con la palabra que Dios tiene para nosotros. ¿Cuántos tienen hambre? Pero no de tortilla de harina. ¿Cuántos tienen hambre de Dios? Voy a preguntar otra vez. ¿Cuántos tienen hambre de Dios? Ahí está. ¿Cómo es que dice? El que llora dice que ¿qué? Que come. El que no llora no come. ¿Cómo sabe la mamá cuando un bebé tiene hambre? ¿Porque qué? Porque llora. Llore pues, grítele a Dios, dígale: Señor, tengo hambre de ti. Muy bien, entonces vamos a iniciar. El tema del día de hoy se titula Los misterios de la vida. Los misterios de la vida. Y antes de iniciar, yo quiero que ahí donde usted está pueda poner su mano derecha en su corazón, ¿verdad? Pongamos nuestra mano en nuestro corazón. Vamos a hacer una declaración de fe. Yo creo mucho que nuestras palabras tienen poder, ¿sí? Y vamos a hacer esta declaración creyendo que así será. Yo soy lo que la palabra de Dios dice que soy. Y puedo hacer lo que la palabra de Dios dice que puedo hacer. Dispongo mi mente y mi corazón para recibir lo que Dios tiene para mí. Dele un fuerte aplauso al Señor. Amén. Gracias, Señor. Muy bien, los misterios de la vida. Y vamos a iniciar con una cita en Deuteronomio capítulo 29, versículo 29. Deuteronomio capítulo 29, versículo 29 dice así: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Entonces dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Me quiero enfocar en esto. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. El tema se titula Los misterios de la vida. Y ustedes saben que a veces suceden cosas en nuestra vida o en la vida de las otras personas, cosas que a veces no tenemos respuesta para ese tipo de cosas. No tenemos la respuesta. ¿La respuesta para qué? Situaciones como si tu papá se quita la vida, ¿qué pasaría? Estás normal, estás aquí en la iglesia, regresas a casa y cuando entras, tu papá se ha quitado la vida. Situaciones como cuando tu supuesta mamá resulta no ser tu mamá biológica. Cuando te enteras que eres adoptado.
o las personas se enteran que son adoptadas. Situaciones como cuando la vida de tu hermana está hundida en un mundo de prostitución posiblemente y nadie lo sabe. Situaciones como que tu hermano del alma, tu hermano de sangre, tenga problemas con homosexualismo. Estos son los misterios de la vida, son las cosas secretas de la vida, cosas para las cuales muchas veces no tenemos una respuesta, ¿verdad? Cosas para las cuales no tenemos un porqué, un cómo sucedió. Muchas veces no lo sabemos. Y se los digo porque a mí han venido muchas personas, y yo sé que a la vida de los pastores también, haciendo preguntas del por qué. Por ejemplo, la muerte de un bebé. ¿Merece un bebé morir? No, pero puede suceder. He escuchado personas que dicen, pero ¿por qué muere un bebé y no muere el delincuente? ¿Por qué muere el bebé que está naciendo y tiene una vida, un futuro por delante y es ternura y es compasión? Y una persona que hace la maldad ahí tiene la vida. Los misterios de la vida, cosas para las cuales muchas veces no vamos a tener respuesta. Y es ahí en donde este versículo aplica. Dice que las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Yo sé que aquí en este lugar hay personas que constantemente le hacen preguntas a Dios. Le dicen, Señor, ¿por qué? Señor, ¿por qué me siento así? Señor, ¿por qué tengo deuda? Señor, ¿por qué no soy feliz? Tantos porqués para Dios. Y a veces pensamos o queremos que Dios nos responda. Y a veces llegamos al punto de decir, Señor, respóndeme. Y nos empecinamos en decirle, Señor, respóndeme. ¿Por qué me sucedió esto? ¿Por qué mi papá se suicidó? ¿Por qué mi hijo murió? ¿Por qué vivo en escasez si yo te sirvo? ¿Por qué? Ahora, muchos buscamos respuestas y nos deprimimos cuando algo nos confunde. Yo sé que muchas veces nos acercamos a pastores, nos acercamos a la iglesia, porque estamos en busca de una respuesta en algo que tu vida necesita. Pero cuando no encuentras la respuesta, ¿qué pasa? Te confundes, te deprimes, no sabes qué hacer, dudas de la existencia de Dios muchas veces, porque nos creemos, como dicen por aquí, nos creemos tan gallos, ¿verdad? De venir y decirle a Dios, Dios, si no me respondes, puedo saber que no eres real. Cuestionamos a Dios de esa forma. ¿Tú crees que Dios te va a responder para que Él se entere de que tú eres real? ¿Dios es real, lo creas o no? ¿Dios es real, te responda o no? Pero en esta vida hay situaciones que nos hacen dudar, que nos hacen cuestionarnos en cuestión a nuestra fe. Dudamos de Dios, dudamos de Dios. Yo hablaba estos días con una persona y justamente estaba hablando de esto y él me decía, pero mira pues, ¿por qué si yo estoy haciendo las cosas bien, me suceden estas cosas? ¿Y por qué si la persona acá va a la iglesia supuestamente, pero hace las cosas mal, está siendo bendecido? ¿Se ha encontrado usted en esa posición? Cuando parece que a usted las cosas a usted no le salen bien, las cosas a usted le salen mal, y el vecino que está haciendo las cosas mal, le salen las cosas bien. ¿Por qué? ¿Por qué, Dios? Si yo soy bueno. ¿Por qué, Dios? Si yo te sirvo. ¿Por qué, Dios? Si yo trato de obedecerte. ¿Por qué me suceden a mí estas cosas? Entonces, la clave para avanzar en medio de estas situaciones, en medio de estas dudas, ¿sabe cuál es la clave? Porque todos tenemos dudas, todos cuestionamos a Dios, todos tenemos una ligera duda de lo que es Dios para nosotros o de lo que Dios es capaz de hacer.
Pero lo que tenemos que hacer en estos momentos es mantener siempre la perspectiva correcta y reconocer que hay algunas cosas que simplemente jamás entenderemos. Y esto yo lo he dicho. Hay cosas que no nos competen a nosotros saberlas. ¿Por qué Dios no te bendice a ti y bendice al de lado? No significa que tú estés haciendo las cosas mal, ni significa que Él esté haciendo las cosas bien. Eso no quiere decir eso. Eso quiere decir que hay cosas que solamente le son reveladas a Dios y no le son reveladas al hombre. ¿Sí? Y es que, como dice, que a Dios no se le entiende, a Dios se le obedece. A Dios no se le entiende, a Dios se le obedece, pero ¿saben qué le pasa? Que sí entendemos, pero queremos entender a Dios. Muchas veces no podemos entender a Dios. Si usted lee la Biblia, hay situaciones en donde uno dice, wow, ¿cómo? Que Dios agarre a un profeta y que lo case con una prostituta, ¿usted cree que eso tiene sentido? El hombre guardándose en santidad, orando, yéndose a meter con una prostituta, ¿para qué? Para enseñarle al pueblo algo, porque a Dios le plació. Hay cosas que suceden en tu vida con un propósito, sean buenas o sean malas. En ningún momento nos demos el lujo de cuestionar a Dios, no lo cuestionemos. Ahora, los psicólogos entran a jugar en este pedazo. Resulta que ahora la gente depende mucho de psicólogos. Dice que los psicólogos están repletos de personas bajo presión tratando de explicar lo inexplicable. Se dice que el 90% de la vida se compone de cosas que no podemos cambiar. El 90% de cosas en tu vida son cosas que no puedes cambiar. ¿Quiénes son tus papás? ¿Dónde naciste? ¿Tu genética? Posiblemente tu estatus de vida económica, de dónde estás, dónde naciste. Todo eso no se puede cambiar, es un 90%. Pero muchas veces buscamos a los psicólogos, ¿para qué? Para que nos ayuden con problemas internos, con dudas, con preguntas. El humano tiene la destreza del preguntarse por qué. Y eso lo traen desde niños, ¿verdad? Dicen los niños, papi, ¿esto qué es? Papi, ¿ya qué o qué es? Vamos en un viaje, 275 kilómetros. Papi, ya vamos a llegar. No, faltan 250 kilómetros. 10 kilómetros adelante. Papi, ya. Así somos con Dios. Le preguntamos, Señor, ya voy a llegar a mi milagro. Señor, ¿qué tengo que hacer para ser bendecido? Señor, ¿qué tengo que hacer para ser próspero? Tantas preguntas que le hacemos a Dios. ¿Y saben qué es lo que tenemos que aprender a hacer? A disfrutar el camino que Dios ha preparado para cada uno de nosotros, independientemente de lo que tú atravieses, independientemente de lo que tú estés atravesando. Tienes que aprender a disfrutar el camino que Dios ha trazado para tu vida. Y tienes que estar feliz. ¿Sabes por qué? Porque tu camino no es mi camino. Y tu camino no va a ser el camino de nadie más. Es una propia vida, es una propia historia. Tienes la capacidad de marcar este mundo. Tienes la capacidad de que te recuerden como alguien especial, diferente a los demás. Y eso es lo que Dios quiere, hacerte sobresalir. Pero en ningún momento lo vamos a lograr haciéndonos preguntas y perdiendo el tiempo preguntándole a Dios por qué no suceden tantas cosas. Y yo los entiendo porque yo me he puesto en esa posición. Yo le he preguntado a Dios, Dios, ¿por qué? Dios, ¿por qué? Pero a través del tiempo he aprendido a callarme. A través del tiempo he aprendido a callarme, a hacer silencio y esperar. Y esperar. Y esperar. Ahora, muchas veces nosotros vivimos frustrados porque vivimos apurados y preocupados por el 90% de la vida que no podemos cambiar. Vivimos frustrados. ¿Frustrados por qué?
Frustrados porque tal vez no queremos no tenemos lo que queremos. Frustrados tal vez porque no tienen la esposa que quieren. Frustrados tal vez porque no tienen la casa que quieren. Frustrados tal vez porque no tienen el carro que quieren. Apurados porque posiblemente el tiempo no les alcanza y no les da para más. Preocupados porque siempre necesitamos más. Preocupados porque no alcanza. Preocupados porque no hay. El ser humano vive frustrado, apurado y preocupado. El ser humano. Pero yo le estoy hablando de un ser humano que vive sin la cobertura de Dios. Ese es un ser humano común y corriente. Si usted está viviendo frustrado, si usted está viviendo apurado y si usted está viviendo preocupado, usted es un ser humano normal. Usted no está siendo un ser humano que está viviendo bajo la cobertura de Dios. Pero el día de hoy vamos a aprender cómo vivir bajo la cobertura de Dios. Y es que hay cosas en la vida que no podemos detener. ¿Saben? Hay cosas en la vida que no podemos detener. Una traición. ¿Podemos detener una traición? Aunque le estén revisando el teléfono al hermano día y noche, esperando que caiga el mensaje de la fulana, usted no va a poder detener esa traición. ¿Sabe? Aunque usted quiera, no lo puede hacer. Jesús yo creo que en algún punto quiso detener la traición que Judas le iba a hacer. Pero ¿sabe? No lo hizo. ¿Sabe por qué no lo hizo? Porque esa traición tenía un propósito en la vida de Jesús. Todo lo que pueda venir a tu vida tiene un propósito. Todo tiene un propósito. Entonces, sepamos que hay cosas que no podemos detener. Hay cosas que dice que son como un tren. Nosotros nos paramos en las vías del tren, viene el tren a máxima velocidad. Usted se para ahí y dice, como aquí el tren va a ver que yo estoy, el tren se va a detener. Y Padre, en el nombre de Jesús, detén ese tren, Señor, deténlo. ¿Usted cree que el tren se va a detener? O se quita o se aplasta. Pero el tren no se detiene. Y nosotros a veces le oramos a Dios: Padre, Señor, líbrame de la tentación, Señor, no quiero ser tentado, Padre. Si no viene la tentación, no vamos a saber qué tan fuerte espiritualmente es usted. Todo en la vida tiene un propósito. No le huyamos a las situaciones difíciles de la vida. No le huyamos. Ahora, aprendamos a afrontarlas. Y es que, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a lograr disfrutar la vida en medio de estas situaciones? ¿Cómo vamos a disfrutar la vida en medio de la situación de que no hay mucho recurso en casa? ¿Cómo vamos a disfrutar la vida en medio de una infidelidad? ¿Cómo vamos a disfrutar la vida viendo que la vida de nuestros hijos se rompe a pedazos? ¿Cómo vamos a disfrutar la vida si posiblemente estando con la mujer o con el hombre que tú tienes al lado ya no te sientes bien? ¿Cómo disfrutar la vida? Y es que este es un momento también para aprender a disfrutar la vida que Dios te ha dado. Porque yo no creo que a este mundo hayamos venido solamente a sufrir. Hemos venido a disfrutar como hijos de Dios. Pero no significa que todo va a ser color de rosas. Pero sí significa que en medio de los problemas tienes que tener paz. Ahora, tenemos que reconocer nuestras limitaciones. Así lo logramos. Reconociendo nuestras limitaciones, reconociendo que soy humano, reconociendo que muchas veces no lo puedo hacer, reconociendo que en mis propias fuerzas no puedo avanzar. Y algo muy especial, enfrentando la vida con fe. Enfrentando la vida con fe. Y es que usted sabe ¿cuál es la definición de la palabra enfrentar? Enfrentar es ponerse frente a frente y decirle: bueno, pues démosle pues vida, entrémosle pues, yo le creo a Dios, vivamos pues, démosle. Eso es enfrentar.
Pero cuando nosotros estamos en la vida y esperando la voluntad de Dios aquí, Padre. La voluntad de Dios es que usted se mueva y comience a actuar en fe. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que usted no esté pidiendo ahí todo el tiempo. Hay que hacer, ¿sí? ¿Cómo es que dice ese dicho? Pidiendo pero con el mazo dando. ¿Cómo es que dice? Algo así es, ¿va? La hermana me entendió. Es momento de enfrentar la vida con fe. Una clave para tener una vida exitosa es reconocer nuestras limitaciones. Reconocer que hay un punto en donde no puedo. Yo no puedo controlar la vida de alguien más. Los pastores no los pueden controlar a ustedes para que vivan una vida en santidad. No se puede. No podemos controlar a nadie. Ni ustedes pueden controlar a otros. Aunque ustedes quieran, no pueden controlar la vida de sus hijos. Aunque tú quisieras, tu madre no te puede controlar. Todos tenemos un libre albedrío y todos decidimos estar en donde estamos. Nadie nos puede obligar. Y eso es algo que tenemos que entender. Estamos limitados. Pero vamos a la palabra. Y me gusta este proverbio. Este es un proverbio, capítulo 26, versículo 12, dice: más puede esperarse de quien reconoce que es tonto, dice, de que un tonto que se cree muy sabio. Se puede esperar más de un tonto que sabe que es tonto, que de un sabio, que de un tonto que se cree sabio. Y sabe que en esta vida hay muchos tontos que se creen sabios. En esta vida hay muchos tontos que se creen sabios. Y esta vida necesita más tontos que se crean tontos. No pretendamos ser algo que no somos. Pongamos nuestros pies sobre la tierra y sepamos quiénes somos verdaderamente, delante de Dios y con nosotros mismos. No pretendamos ser personas que no somos. Seamos genuinos. Eso es lo que Dios hace en nuestra vida, porque no engañamos a absolutamente nadie. Tenemos que reconocer nuestras limitantes. Y como estamos hablando de las situaciones de la vida, cosas que no podemos controlar, cosas que no podemos detener, cosas para las que muchas veces no tenemos respuesta, cosas injustas pueden ser. Y es que a veces nos vamos por la vida haciéndonos de víctimas, porque para eso somos buenos. Es que me hicieron. Es que si usted supiera, pastor, el proceso en el que Dios me tiene. Y es que se mueven así porque la presencia es tanta del proceso, ¿ah? No nos hagamos las víctimas. Sepamos realmente qué es lo que está sucediendo. No nos podemos engañar a nosotros mismos, y mucho menos vamos a poder engañar a Dios. Aprendamos a afrontar la vida con fe. Afrente sus problemas, afrente su pecado, afrente sus vicios, afrente sus errores, pero hágalo con fe. Hágalo con fe. Yo quiero que ustedes me pongan atención. Vamos a leer esto. Este es un pasaje de la Biblia. Es un pasaje muy bonito, a mí me gusta bastante y nos deja mucho, porque como estamos hablando de las cosas injustas, de las cosas a las que no tenemos respuesta muchas veces de una manera humana, esa es una muestra de ello, y es Hechos capítulo 16, versículo 16 en adelante. Escuchen: una vez cuando íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación. Con sus poderes ganaba mucho dinero para sus amos. Nos seguía Pablo y a nosotros gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian a ustedes el camino de salvación. Así continuó durante muchos días. Por fin Pablo se molestó tanto que se volvió y reprendió al espíritu. En el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella, le dijo Pablo. Y en aquel mismo momento el espíritu la dejó. Cuando los amos de la joven se dieron cuenta de que les había esfumado la esperanza de ganar dinero, echaron mano a Pablo y a Silas y los arrastraron a la plaza ante las autoridades, los presentaron ante los magistrados y dijeron: ojo,
Pablo y Silas iban caminando. Pablo y Silas eran discípulos de Jesús, fueron discípulos de Jesús. A Jesús se le presentó a Pablo y le dio el mensaje encomendado del evangelio. Y Pablo se dedicó a predicar la palabra, a sanar enfermos, establecer el reino de Dios. Y él lo que hizo fue que liberó a esta muchacha de ese espíritu de adivinación que tenía encima. Y dice que cuando esto sucede, se molestan los amos, porque le quitaron a los amos la fuente de ingreso. Y dice, ¿qué es lo que sucedió? ¿Piensan ustedes que es justo que hayan agarrado a Pablo y lo hayan metido preso o lo hayan querido meter preso por hacer este acto? ¿Es justo o es injusto? Pablo es un siervo de Dios. Pablo es un servidor de Dios. Pablo en ningún momento hizo algo malo, al contrario, le ayudó a la muchacha a ser libre. Pero miren qué es lo que sucede con Pablo. Dice el versículo 20, perdón. Los presentaron ante los magistrados y dijeron: estos hombres son judíos y están alborotando a nuestra ciudad. ¿Verdad o mentira? Ellos estaban alborotando. No, ellos no estaban alborotando. Y dice: enseñando costumbres que los romanos se prohíben admitir o practicar. Entonces dice: entonces la multitud se amontonó contra Pablo y Silas, y los magistrados mandaron que les arrancaran la ropa y los azotaran. Después de darle muchos golpes, los echaron a la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con mayor seguridad. Al recibir tal orden, este los metió al calabozo interior y les sujetó los pies con cepo. ¿Es algo injusto o justo? Miren lo que hacen con Pablo. Dice que lo agarran, lo echan a la cárcel, les dan muchos golpes, los azotan y les ponen un cepo. ¿Justo o injusto? Un servidor de Dios predicaba la palabra. Pero miren lo que dice Pablo, el versículo 25. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y los presos se les soltaron las cadenas. ¿Qué es lo que yo puedo ver acá? Pablo y Silas en ningún momento tuvieron una actitud de queja delante de Dios, aunque lo que estaban atravesando no les gustaba, aunque lo que estaban atravesando les dolía. En ningún momento se quejaron. En ningún momento se quejaron. Y saben ustedes que nosotros somos bien diferentes a Pablo y Silas, porque vivimos quejándonos delante de Dios, diciéndole: Señor, ¿por qué? Viendo la vida del otro, anhelando las bendiciones de alguien más, cuando realmente lo que tendríamos que hacer es estar adorando, es estar honrando a Dios, es estar permaneciendo en la presencia de Dios. Y yo hablaba con esta persona y le decía: ¿por qué estás buscando de Dios? Le dije: ¿estás buscando de Dios para que Dios te bendiga? Error. A Dios no se le busca para que te bendiga. A Dios se le busca porque le amas. A Dios se le busca porque le necesitas. Las bendiciones vienen por consecuencia de tu acercamiento a Dios, pero tiene que ser un acercamiento genuino, algo que nazca del corazón. No busques a Dios por interés. No busques a Dios por interés porque no sabes a lo que te estás metiendo. Busca a Dios porque le amas. Busca a Dios porque le amas. Me da mucho gozo ver lo que Pablo y Silas hacen, porque dicen que a la medianoche Pablo y Silas se pusieron a orar y cantar. Pablo y Silas estaban lastimados. Pablo y Silas estaban golpeados. Pablo y Silas no tuvieron que comer. Pero ¿saben qué? Ellos se pusieron a orar. Ellos se pusieron a cantar. ¿Y saben qué es lo que yo puedo ver aquí con ellos? Una fe inquebrantable. Y eso es lo que Dios quiere formar en tu vida en este tiempo. Una fe inquebrantable.
Y cada vez que venga una oportunidad a tu vida, una enfermedad, una deuda, un mal rato, es simplemente para fortalecer tu fe, o debería ser para fortalecer tu fe. En este tiempo Dios quiere formar en tu vida una fe inquebrantable, que nada pueda quebrar tu fe. Pero ¿qué es lo que sucede muchas veces con las situaciones de la vida? Comenzamos a dudar de Dios. Comenzamos a dudar de que si Dios está o no está. Comenzamos a cuestionarnos que si Dios puede hacerlo o no puede hacerlo. Necesitamos hacer crecer nuestra fe. Y por eso esta serie se titula Reconfigura tu fe. Tienes que tener tu fe en el lugar exacto, en el lugar seguro. Dice: el carcelero despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par sacó la espada y estuvo a punto de matarse, porque pensaba que los presos se habían escapado. Una actitud de un hombre natural. ¿Qué pasa en tu vida cuando vienen problemas? Estás a punto de matarte. Tal vez no de una manera física, pero recurres ¿al qué? Al vicio. Recurres al vicio, te desahogas en lugares incorrectos. Ahí te estás matando de una manera indirecta. Claro, por supuesto. Tal vez no estás terminando con tu vida en un instante, pero estás terminando con tu vida poco a poco, a poco a poco. ¿Y sabes que eso es lo que el enemigo quiere? El enemigo quiere que tú estés entretenido con los afanes de la vida. El enemigo quiere que tú estés entretenido con lo que el mundo te ofrece, con lo que las situaciones te presentan, con los problemas de la vida. ¿Tú crees que los problemas vienen a tu vida para que tú camines libremente para la presencia de Dios? Claro que no. Los problemas vienen a quitar tu mirada de Dios. Porque viene un problema y que tú estás aquí en Dios y pasa bulla aquí, pasa algo aquí. Así es en tu vida. Tú estás en Dios, enfocado en Dios, pero va a venir un problema y te va a desenfocar de Dios. Eso es lo que el enemigo quiere. Eso es lo que el diablo quiere. Distraerte, desenfocarte, hacer quebrar tu fe. Tenemos limitaciones, pero Dios nunca tiene limitaciones. Y esa es una buena noticia. Tú y yo podemos tener limitaciones, pero Dios no tiene límites. Y eso lo vemos en Lucas capítulo 1 versículo 37. Para Dios nada es imposible. Para Dios nada es imposible. Y por eso es que yo te digo, es momento de comenzar a caminar con Dios. Porque aunque tú estés limitado, cuando tú caminas con Dios, caminas de una manera ilimitada. Tú tienes nueva fuerza siempre. Tú tienes paz siempre. Tú tienes bendición siempre. ¿Por qué? Porque estás caminando con Dios. Ese es un tiempo para caminar con Dios. Ese es un tiempo para abrazar a Dios. Y es momento de dejar de cuestionar a Dios. Yo sé que hay muchas preguntas. Yo sé que hay muchas dudas. La muerte repentina de un amigo, de una amiga. De repente la gente desaparece. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué pasan esas cosas? De ahora en adelante vas a comenzar a decir: hay cosas, Señor, que solamente a ti te competen saber. Limítate. No pienses más de lo que debes pensar. Dios no tiene límites para bendecirnos y guardarnos de todo mal. Pueden estar las malas noticias por todos lados, pero el corazón de los justos siempre será preservado. Pueden haber muchas malas noticias en todos lados, pero cuando tú estás en el Señor, tu corazón siempre va a estar guardado. El Señor lo va a tener. Pero cuando no, tu corazón se desvía. Tu corazón se pone en los problemas. Tu corazón se pone en la preocupación, en la aflicción,
en lo que necesitas, en lo que no tienes. Y ahí es probada tu fe. Algo que tenemos que tener muy en cuenta es que somos responsables por las decisiones que tomamos día a día. Y esto es algo que a veces nos cuesta reconocer. ¿Por qué estoy aquí? Y yo se lo decía a alguien. ¿Quién decide en tu vida? Le dije yo. ¿Quién decide en tu vida? Yo, me dijo. ¿Quién es el responsable de estar el día de hoy en donde está? Tú. Tú lo has decidido así. Es momento de que seamos responsables de nuestras decisiones. No tratemos de echarle la culpa a alguien más del problema en el que estamos metidos. Asumamos responsabilidad. Asumamos responsabilidad. Eso produce crecimiento y eso hace que la fe que tenemos en Dios crezca. Y algo que tenemos que saber es que Dios en ningún momento va a tomar decisiones por nosotros. Hermano, ¿cómo está? Aquí esperando la voluntad de Dios. Deje de responder así. Deje de responder así. Usted no debería estar esperando la voluntad de Dios. Usted debería estar haciendo la voluntad de Dios. Porque si está esperando la voluntad de Dios, ¿qué onda? Usted debería estar haciendo la voluntad de Dios. Usted debería de saber qué es lo que Dios quiere. Eso es fe. Y la fe comienza por nuestras palabras. Tengamos cuidado con lo que hablamos. Jesús murió en la cruz por nosotros, nos lo dio todo, derramó su sangre por nosotros. Si nosotros queremos, lo recibimos. Y si no, no lo recibimos. No hay problema. No hay problema. Si usted quiere, lo recibe. Si no quiere, no lo recibe. Usted es responsable de sus decisiones. Solo hay una manera de vivir tranquilos. Y es viviendo en fe. Y cuando hablo de vivir en fe, hablo de vivir confiando en Dios. Eso es vivir en fe. Vivir confiando en Dios. Vivir creyéndole a Dios. Confíe en Dios. Confíe en el Señor. No se preocupe por cosas por las cuales no tienen que preocuparse. Confíe en Él, pero al mismo tiempo sepa lo que Él quiere para su vida. No podemos vivir esperando todo el tiempo. Tenemos que comenzar a dar pasos de fe. La fe es la convicción en lo invisible y la esperanza en lo desconocido que activa el espíritu humano. La convicción en lo invisible. Estamos convencidos de que no vemos nada. No vemos absolutamente nada. Dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción es de lo que no se ve. Esperamos tantas cosas, pero no las vemos el día de hoy. Por fe tú las vas a tener, por fe tú las vas a lograr, pero es solamente por fe. Y es momento de ejercer tu fe, es momento de creer en Dios, pero verdaderamente creer en Dios. ¿Qué preguntas les has hecho a Dios? ¿Qué le has preguntado a Dios? ¿Por qué la vida ha sido tan injusta contigo? ¿Qué decisiones has tomado? Dios no es responsable del lugar en donde estás. Dios no es responsable de los problemas que tienes. El responsable eres tú, porque han sido tus decisiones. Dios jamás va a tomar una decisión por ti y nunca te va a obligar a tomar una decisión. Eres tú. Eres tú. Yo los invito a que se puedan poner de pie.
tantas vidas que hay aquí, tantos problemas tal vez que hay aquí, tantas dudas, pero tantos propósitos que yo veo en el nombre de Jesús. Yo quiero que tú cierres tus ojos. Yo creo que tú hables con Dios. No pierdas tu tiempo pensando en otra cosa. Habla con Dios, sincérate con Dios. Y dile: Señor, yo quiero tener una fe inquebrantable. Una fe que no se destruya con nada. Una fe que pueda ser probada. Kira vaya so akan rabaya so korobro sheiken rebreso acá. Yo declaro, Espíritu Santo, que tú hablas a la vida de cada persona que está en este lugar, Señor. Y que toda duda que ellos tengan de ti sea disipada en el nombre poderoso de Jesús. Todo pensamiento, Señor, que esté en contra de tu palabra, todo pensamiento que esté en contra de tu voluntad, es echado fuera, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y alineo, Señor, cada vida, cada mente, cada corazón a tu presencia, poderoso Dios, admirable, consejero. Háblanos, Señor. Háblanos, Señor. Háblanos en el nombre de Jesús.